los antiguos tenían acceso a información que a el sistema no le conviene. Entonces, en el caso particular de Enoch, no solamente es información que no conviene, es verdad que no conviene y fue verdad plasmada y esgrimida hace demasiado tiempo y que es verificable y comprobable. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Esta conversación que ya se ha vuelto habitual todos los miércoles a las 11 de la noche, hora del Perú. Todos nuestros programas en la descripción tienen los horarios específicos de tu país. Así que atentos porque probablemente lo veas de día, de noche, en la madrugada, en el momento en que lo veas. Para nosotros es importante. Este día, miércoles 25 de junio, vamos a estar hablando de un tema que a todos los tiene sorprendidos. A mí no tanto, porque yo tuve la oportunidad de escudriñar dentro del ámbito de lo religioso y darme cuenta de que era un texto realmente importante. Y obviamente, mi querido Armando también ha tenido la oportunidad de leer a este personaje. Armando. Hola, ¿cómo estás, Greg? Sí, un tema controvertido, o sea, no ha trascendido mucho. Estamos hablando del libro de Enoch, ¿no? Es O sea, correcto. Hoy vamos a hablar eh, sobre el libro de Enoch. Armando. Enoch es un manuscrito prohibido que desafía la historia oficial de los libros canónicos que la Iglesia acepta como tal. O sea, surgen no pocas preguntas alrededor del libro de Enoch, ¿no? La primera es qué secretos puede revelar un libro antiguo que fue considerado tan controvertido, o que sea considerado tan controvertido como para ser prohibido. La segunda es cómo pudo un manuscrito perdido haber influenciado los propios textos bíblicos que conocemos hoy en día. La tercera es qué llevó a estudiosos, filósofos y teólogos antiguos a reverenciar este libro como una escritura sagrada, mientras que en otras tradiciones no lo es tanto o no lo es para nada. Otra pregunta es si será que este texto guarda registros de los primeros encuentros de la humanidad con seres de otros mundos, y esto es en torno a lo cual las especulaciones modernas están girando. Y nada, qué sé yo, si querés empezamos. Bueno, ha sido un libro prohibido por más de 2000 años. O sea, hoy otra vez, que tiene que tener un libro que incomode tanto a la, digamos, a la doctrina oficial de varias iglesias para que esté prohibido. Este es un libro, o sea, hay un libro en la historia de la humanidad, que es el de Enoch, que contiene respuestas para muchas de las preguntas que podríamos tener sobre el origen del universo. Y debido a estas revelaciones, este libro fue prohibido y permaneció desaparecido por más de 2000 años, más de 2000 años. El libro de Enoch es uno de los textos más controvertidos de todos los tiempos, y comparados con él, para hacer un parangón moderno, podríamos nombrar la Metamorfosis de Kafka, que cuando la publicaron fue un escándalo, o no sé si te acordás, los versos satánicos del Salman Rushdie. Al lado de estos, si los comparamos, parecen como triviales. ¿Quién era Enoch? Bueno, conocemos a Enoch por primera vez en Génesis, en el capítulo 5 de Génesis, versículos 21 al 24, donde la Biblia lo menciona en forma enigmática. Dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Este brevísimo pasaje, aparentemente simple, ha despertado durante siglos la imaginación de teólogos, de místicos, de filósofos, de estudiosos alternativos. Y a diferencia del resto de los patriarcas mencionadas en la genealogía de Adán y en las genealogías bíblicas, la Biblia
abunda en genealogías. Generalmente, cuando se nombran a una genealogía, nombran al personaje cuya vida culmina con la fórmula tal de tal y murió. Enoc rompe este patrón narrativo dentro de la Biblia y no muere, o sea, simplemente es llevado por Dios. Este evento misterioso, excepcional, ha dejado muchas preguntas sin respuesta. O sea, la primera es, ¿quién era este hombre tan justo que Dios lo libera de la muerte? ¿Qué secretos le fueron confiados y que le merecieron una ascensión directa? La tradición judeo-cristiana lo considera a Enoc un modelo de rectitud, pero es en los textos extracanónicos, especialmente en el libro de Enoc, donde su figura se expande hasta dimensiones cósmicas, diríamos. Ahí Enoc no solo es justo, sino es un intermediario entre el cielo y la tierra. Es un testigo de los secretos celestiales. Es un mensajero del juicio divino. En estos textos, Enoc es llevado en un viaje visionario a través de múltiples cielos. Se habla así, de múltiples cielos. Todavía no se había, obviamente, elaborado la teoría de cuerdas que se ha elaborado hoy y es fuente de especulación. Es llevado a estos múltiples cielos donde se les revelan leyes del cosmos, el castigo de los ángeles rebeldes y el destino de la humanidad. Se convierte así en el primer ser humano transformado por lo divino en una especie de ángel hombre, anticipando la figura del profeta iluminado o del ascendido que encontramos en otras tradiciones religiosas. Para algunas corrientes de pensamiento esotérico, Enoc no fue simplemente llevado al cielo, fue instruido por inteligencias superiores, recibió saberes prohibidos y fue transformado para cumplir una misión universal. Su libro, oculto durante no siglos, milenios, repito, ha sido interpretado por algunos como un registro de tecnología, de astronomía, de teología arcana y contacto con seres de otros mundos. Su exclusión exprofeso de la Biblia hebrea y del canon cristiano tradicional no hizo más o no ha hecho más que aumentar el aura de misterio que rodea el libro. O sea, lo que lleva a las preguntas, ¿fue eliminado por razones teológicas? ¿Por contener información que desafiaba la visión unificada de Dios, sobre todo dentro de la visión de Dios que tienen las religiones abrámicas? ¿O porque revela verdades demasiado incómodas para una teología que ya está institucionalizada y cristalizada? Enoc no solamente es un personaje bíblico, es un símbolo del puente de entre lo humano y lo divino, entre el conocimiento revelado y el conocimiento oculto, entre la tradición visible y los secretos enterrados a los márgenes de la historia. ¿Qué misterio tiene este manuscrito? O sea, adentrándonos juntos en los profundos misterios del libro de Enoc y buscando comprender sus revelaciones y el interés que ha despertado en los estudiosos a lo largo de la historia, en los siglos II y III después de Cristo, los padres de la iglesia como Justino Martí, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría mencionan este libro en sus escritos. La epístola de Bernabé también lo utiliza, y el filósofo romano Tertuliano llegó a considerar al libro de Enoc como una escritura sagrada. La pregunta del millón, ¿por qué fue prohibido? En los primeros 300 años después de la muerte de Cristo, el libro de Enoc era ampliamente conocido y leído y tenía una popularidad comparable a lo que hoy podría ser Harry Potter. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, y siempre hay un concilio en la Iglesia Católica, en este caso el concilio de la Odisea, fue considerado un libro controvertido e incorrecto, y desde entonces fue prohibido. Nuestra Biblia actual, si vos considerás, agarrás cualquier versión de la Biblia, el Rey Jacob, la Valera, la que se te ocurra, la traducción del Nuevo Mundo, la que se te ocurra, no incluye el libro de Enoc. Hay un redescubrimiento del manuscrito. En el siglo XV, durante la Reforma Protestante, resurgió el interés por este texto. Eventualmente hubo un explorador escocés que se llamó James Bruce,
que lo encontró en Etiopía, donde la iglesia ortodoxa etíope lo había preservado en la colección, en su propia colección de libros sagrados. La Biblia ortodoxa etíope es muy interesante. Es cristianismo del más antiguo y la Biblia etíope en realidad es realmente digna de estudio. Pero volvamos a Enoch. El manuscrito estaba escrito en Ge'ez. Es una lengua semítica etíope y databa desde entre los siglos 3 al primero antes de Cristo y con el tiempo obviamente había caído en el olvido. Es rescatado por este tipo. El libro se divide en 5 secciones, incluyendo el encuentro de Enoch con los llamados vigilantes, así se llaman. Los viajes de Enoch a los cielos, o sea, sus viajes celestiales y sus profecías del fin de los tiempos. En 1821, un tal Richard Lawrence lo tradujo al inglés y más tarde Robert Henry Charles lo popularizó otra versión. En 1948, también esto es importante, se encontraron fragmentos del libro de Enoch en los manuscritos hallados en Qumran. Y es a partir, o sea, confirmando no solo su antigüedad, sino que se le puede hacer una datación de radiocarbono y decir, no, señores, miren, esto es de la época, es de antigua data, ¿no? En este sentido, el libro Enoch es una obra extensa y multifacética, que se divide, como dijimos, en 5 secciones principales, cada una de las cuales aporta una capa de complejidad y una capa distinta de comprensión del universo espiritual y cósmico que el mismo libro propone. También revela una estructura teológica compleja, muy compleja para la época en la que se lo escribe. Una cosmogonía alternativa a la cosmogonía, digamos, cristiana predominante, o judeo-cristiana, o abrámica predominante, y un relato que entrelaza la historia, el juicio, la astronomía sagrada y las revelaciones proféticas. Acá te doy el pase para tomar un mate. Fíjate que lo primero que voy a contar es una frase que dijo Arthur C. Clarke, un gran escritor de ciencia ficción, uno de los sí. de ciencia ficción, conjunto con Isaac Asimov y Frank Drake. Para ser exacto, él dijo, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Por qué pongo esto en contexto? Sí, y tiene que ver con el libro de Enoch. El hecho de que, a ver, ahorita nosotros tenemos un mundo digital que hemos normalizado muy rápido. Pero ¿qué pasa si yo, Greg, tengo acceso a una máquina del tiempo y me llevo, en este preciso momento, está temblando? Armando. Es cagada, boludo. Cagada. Cada vez que tocamos un tema polémico. Acaba de registrarse, fue de 5.0 a 27.7 millas de distancia. Es más rápido los servicios de Google Play que el sistema. El servicio, claro, claro. Sí, fue a las afueras en la falla de Lima. Bueno, wow. Señores, parte de las cosas que pasan en vivo cuando nosotros estamos grabando quedó registrada para la posteridad. Estamos hablando del libro de Enoch, una información que es realmente importante. Por algo será. No es casual. Yo siempre lo he dicho, en las cosas que pasan en la vida son casual, compadre. Y pues nada, hay que seguir en el programa. Hasta la cámara se movió. Dale, seguimos porque me están esperando.
tengo que almorzar por el Día del Padre y eso, así que... Sí, tranqui, vamos a cerrar el programa. Avanzamos. Es parte de los sustos de estar aquí. Yo estaba haciendo el cierre, estaba hablando de, a ver, vuelvo a citar a Arthur. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, viajo en el tiempo y voy a una época tan solo 100 años atrás, con toda la tecnología que yo tengo ahorita, el celular, el Apple Watch, voy con estos audífonos, o sea, voy con una laptop, las personas de esa época se van a sorprender, con solo 100 años de diferencia. Entonces, Sí. imagínate si nosotros nos encontramos con una civilización que tiene tan solo 50.000 años de diferencia, que no ha tenido Ya, ninguna brecha tecnológica ni ningún conflicto. olvídate. No, Lo que olvídate. vamos a presenciar Olvídate. es, entonces, la época de Enoch tenía otra visión y la de gente que confrontó, vivió con Jesucristo, con Jesús, eh, tenía otros paradigmas, otros filtros. Entonces, para ellos, la forma como narran, porque yo cuando leí el libro de Enoch, una de las cosas que habla mucho el libro de Enoch, obviamente, es que Enoch se eleva a los cielos, Sí, carros de fuego, sí, seres gigantes, nefilim, sí. o sea, cosas que en el canon tradicional, pues, Nada, volviendo, mira, a la estructura formal del libro, o sea, el libro tiene justamente lo que estás nombrando, una parte que se llama el libro de los vigilantes, que va del capítulo 1 al 36, y es probablemente la sección más conocida y la más controversial, porque relata que 200 ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descienden al monte Hermón y se mezclan con mujeres humanas, engendrando a los famosos Nefilim, o los gigantes híbridos que menciona la Biblia y que corrompen la creación. Aquí, Enoch es presentado como un mediador entre los vigilantes y Dios. También describe el castigo de los ángeles rebeldes y la promesa del juicio final. Este relato es una expansión de lo sugerido en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, y es el eje central de muchas interpretaciones que vinculan el texto con los antiguos contactos extraterrestres y la manipulación genética prehistórica. Esto de los vigilantes desestabiliza en muchos aspectos la ortodoxia teológica, que es la de la representación de una multitud de entidades celestiales conocidas como, o sea, como esto, como los vigilantes. Estos seres descritos como ángeles que descendieron del cielo para mezclarse con las mujeres humanas, actúan de una manera independiente, incluso en abierta rebelión frente al Dios o al orden divino superior. No se trata acá de meros ángeles subordinados, sino de agentes con voluntad propia, con proyectos paralelos e errores irreparables como la creación de los Nefilim, estos gigantes híbridos. Esta narrativa rompe con la noción de una voluntad divina única y coherente y propone en su lugar una cosmogonía, una cosmología plural, donde hay un conflicto o donde el conflicto celestial, digamos, entre entidades celestiales es central. La imagen del cielo como reino del orden absoluto se resquebraja y se asemeja más a un escenario político, inclusive un escenario bélico. Los vigilantes no solamente interactúan con Enoch, sino que lo eligen para ser su intermediario ante Dios, ante ese Dios, ¿no? Y una vez que reciben el castigo por sus transgresiones, Enoch sirve como mensajero celestial y es llevado ante el Altísimo para interceder en nombre de los ángeles caídos. Esto es raro. Si vos has leído mínimamente la Biblia, esta narrativa es rara, que un humano de correcto. carne y hueso, claro, ¿viste? Sea elegido por los ángeles caídos, que se supone que son superiores, para que hablen con Dios y para que los disculpe. Esta interacción de Enoch como mediador está entre los capítulos 12 a 16 del libro. ¿Dónde y cuándo ocurre?
En el capítulo 12, Enoc es llamado por Dios y se le dice que interceda por los vigilantes. En el capítulo 13, Enoc visita a los vigilantes que están en el monte Hermón y los encuentra llorando y cubriéndose el rostro. Raro. Y ellos le piden que eleve una súplica por ellos a este Dios de los cielos. En el capítulo 14 y 15, Enoc es llevado en una visión a los cielos, donde recibe la respuesta de Dios. Y en el capítulo 16, Enoc regresa y les transmite el juicio. No habrá perdón para los ángeles caídos. Dentro de los ángeles caídos, según el capítulo 1 y 8, cada uno de estos ángeles caídos les enseña a los humanos saberes ocultos o saberes prohibidos. Y son una suerte de Prometeo en la mitología griega, el que le da el fuego a los seres humanos. Es como, para mí, ¿no? Una anticipación del mito de Prometeo. Está Azazael, que tiene nombres, ¿viste? O sea, desinencias como de demonios o qué sé yo. Les enseña a los hombres a la fabricación de espadas, de cuchillos, de escudos, de corazas, el uso de los metales, la cosmética, el embellecimiento femenino y la ornamentación. Semyasa les enseña a los seres humanos hechizos y encantamientos. Armaros, la resolución de hechizos. Baraquel, la astrología. Cocabiel, el conocimiento de las constelaciones estelares. Chazaquiel, los nombres de los ángeles que pueden ser invocados. Tamiel, astronomía y observación del cielo y la meteorología. Y Sariel, el curso de la luna y el calendario lunar. Y estas enseñanzas representan en sí misma una transgresión al orden divino, ya que le otorgan a la humanidad conocimientos que están reservados para los cielos, lo que, según el texto, corrompe la creación y precipita el juicio de Dios. Y bueno, ahí viene la comparación, viste, casi natural con el mito del Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y particularmente en este libro con la desmitificación de la unicidad de Dios, es decir, el monoteísmo judeo-cristiano reposa en una idea de un solo Dios todopoderoso, omnisciente y sin igual. Sin embargo, el libro de Enoc, aunque existe en la narrativa del libro una figura suprema, su supremacía no es ni absoluta, ni es incontestada, ni incontestable. Existe también la necesidad de juzgar, castigar y encarcelar a los vigilantes. O sea, la existencia de esto demuestra los límites de control de este Dios sobre su propia creación, y esto abre un espacio teológico, si se quiere, peligroso. Si otros seres tienen poder real para actuar y alterar el orden de la humanidad, ¿hasta qué punto Dios es el único actor trascendente dentro de la realidad? El libro de Enoc no niega la existencia de un Dios superior, pero relativiza su exclusividad operativa. Y este matiz bastó para que el judaísmo rabínico post-templo y el cristianismo ortodoxo lo consideraran incompatible con su dogma central. Otro punto, viste, qué sé yo, ríspido, es el hecho de que existan estos dioses materiales y no espirituales. O sea, tal vez el elemento más subversivo del texto es este tratamiento de los seres celestiales como seres materiales, físicos, orgánicos, corpóreos, ¿no? Los vigilantes no son ni etéreos ni metafísicos. Descienden a la tierra, comen, les enseñan técnicas a los humanos, procrean, y estas acciones son propias de seres biológicos, no de seres espirituales. En este punto, este es el punto donde la narrativa de Enoc se conecta con la literatura mesopotámica, como con los mitos de los famosos mitos de los Anunnaki y de los Igigi, donde los dioses son claramente entidades avanzadas pero terrenales, más cerca de ser astronautas que deidades omnipotentes. Esta representación esta representación de Enoc rompe la barrera entre lo divino y lo humano y sugiere que la divinidad fue
un malentendido cultural, una mistificación de presencias físicas tecnológicamente superior. Un cuarto eje, digamos, de análisis del libro de Enoch es que proveen una cosmovisión alternativa al cristianismo y al judaísmo normativo, es decir, configura una visión del mundo que es apocalíptica, dualista, profundamente cósmica, diferente de la narrativa lineal centrada en la moral individual de las doctrinas posteriores. Enoch es llevado a los cielos, es guiado por entidades no humanas y testigos de estructuras astronómicas, calendarios solares y profecías globales. O sea, la narrativa de los cielos de Enoch es muy particular. Yo recomiendo a los que puedan leerlo que lo hagan. Y por último, el libro de Enoch configura una visión del mundo que es, en lugar de una historia humana contenida en pactos y leyes, describe una historia universal de vigilancia, de rebelión y de corrección cósmica. Este relato integra a la humanidad en una guerra de dimensiones interplanetarias, si se quiere, en la que los humanos son tanto víctimas como campo de batalla. En este marco, las figuras mesiánicas aparecen no tanto como redentores espirituales, sino como restauradores de un equilibrio que se ha roto entre las especies, si pensás en lo que hacen después los nefilines. Los nefilines, estos gigantes que son el resultado de la procreación de los ángeles caídos con las mujeres que desean en la tierra, empiezan primero a comerse los animales, después a comerse, cuando se les acaban los animales, a comerse los humanos, y después a comerse entre sí, y introducen un desequilibrio fuerte que en el Génesis de Dios, el de la Biblia, digamos, manda después el diluvio para restablecer el equilibrio. Y por último, que ya me anticipé, los viajes de Enoch son uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoch, especialmente por las descripciones detalladas de las dimensiones celestes, de los espacios ocultos y de las realidades no humanas. Estos relatos, o en estos relatos, Enoch es transportado por estos ángeles a los cielos, no al cielo, a los cielos y al inframundo, donde presencia visiones cósmicas, escuchas decretos divinos y observa el destino de las almas. Los viajes de Enoch son mucho más que en este sentido experiencias místicas, representan una cartografía sagrada del universo desde la mirada de un testigo privilegiado. Entonces, Enoch no solo ve los cielos, sino las leyes que rigen la creación, los secretos de la materia, del tiempo y del alma. Su rol es recibir, recordar y revelar. Este relato fue y es tan poderoso y tan detallado que se convirtió en una amenaza contra las doctrinas oficiales, precisamente porque ofrece una visión del cosmos plural, jerárquica, multidimensional y tecnológicamente avanzada, lo cual no encajaba fácilmente con la visión institucional de la religión, o no avanzaba como el ejemplo que vos decís. Si yo viajo en el tiempo hacia atrás y me presento hace, o sea, 1000 años atrás con un teléfono celular o con lo que fuera de tecnología, y probablemente me consideren un dios, me adoren y qué sé yo, te doy el pase. Y es que, fíjate una cosa, hay una, y eso quiero también acotarlo, una serie de televisión que está basada en un libro de Arthur Clarke, que es Childhood Ends, el fin de la inocencia, se llama ese libro. La, la serie termina planteando cuando aparecen estos seres que se llamaban los Overlords, y estos seres Overlords tienen la oportunidad de mostrar lo que es el mundo de una forma distinta. Y ellos presentan su tecnología, ellos tienen la capacidad de molecularizar la materia en una escena donde se ve efectivamente que, vamos, están adelantados 100.000 años en el futuro. O sea, tienen 100.000 años de diferencia. Entonces ahí tú te das cuenta de lo que es la situación. Entonces,
¿Qué pasa si lo que tuvo Enoch fue un viaje de este tipo? Porque hay una metáfora ahí incluida dentro de lo que es en Childhood Ends, que es una serie de hace 10 años, que sacó el canal Sci-Fi, pero que plasma muy bien lo que pasaría cuando tú te encuentras ante una civilización que está más avanzada. Obviamente, el libro tiene otra connotación. Entonces, lo que quiero acotar es eso, o sea, lo que realmente probablemente vio Enoch fue tecnología avanzada y él obviamente la plasmó de una manera que su visión y su filtro de la realidad le permitían. Armando. Nada, sí, lo que quería, bueno, otra de las partes del libro de Enoch, viste, describe, o sea, describe a los cielos, es decir, las distintas dimensiones celestiales. Enoch es llevado a través de múltiples cielos, entre 7 y 10, según las versiones que leas del libro, donde cada cielo tiene un propósito y cada cielo tiene habitantes distintos. ¿Qué ve Enoch en términos literales? Ve los tronos de gloria, es decir, estructuras cristalinas semejantes a fuego líquido o a hielo resplandeciente. Palabras literales. O sea, uno de los cielos tiene estos tronos de gloria con estas estructuras cristalinas por donde él camina, donde él es guiado. Ve coros de ángeles organizados jerárquicamente, a los que llamas querubines, serafines, vigilantes y arcángeles. Habla también de salas de juicio, donde ve libros abiertos y registros de las acciones de los humanos. Y habla del trono del Altísimo, rodeado de fuego, arcoíris y un mar de cristal. No ve el rostro de Dios, pero siente un terror y una paz abrumadora al mismo tiempo. Y también ve a un ser misterioso llamado el Hijo del Hombre. Después Jesús se va a referir a sí mismo como el Hijo del Hombre, que será o que sería exaltado por encima de los poderosos y traería un juicio final. Cito textual, primera de Enoch 46-48. También habla de la tierra y de sus secretos ocultos, es decir, en varios pasajes Enoch es guiado por estos ángeles a lugares ocultos del mundo que no están al alcance ni a la vista de los hombres comunes. Menciona el jardín del Edén no como un lugar histórico, sino como un espacio oculto y multidimensional. Allí ve al famoso árbol de la vida, al que le da sabiduría a los justos, ve montañas sagradas donde residen ángeles caídos y donde están sellados hasta el juicio final, como Azazael, y en el desierto de Duael ve el Sheol o el inframundo dividido en compartimientos como los juicios que esperan la redención, los justos, perdón, que esperan la redención, los malvados que esperan el castigo, y los que murieron sin juicio justo y que son retenidos hasta el día del juicio. Y también describe las puertas del cielo y del sol, donde entran y salen las luminarias celestes. Claro, vos te podés a pensar, ¿viste? Lees esto en clave omniológica de hoy, decís, no sé, 2 más 2 son 4, ¿viste? O sea, Totalmente. claro, ¿viste? Después, hay una parte donde habla de cosmología y de tiempo. Hay un libro que es el libro astronómico, es Primera de Enoch del 72 al 82, donde Enoch es llevado por el ángel Uriel a contemplar el sistema celeste, o sea, es llevado y descubre el curso del Sol y de la Luna en trayectorias exactas que siguen un calendario de 364 días. Descubre también la fase lunar, está hablando de 2000 años atrás, ¿viste? Descubre los equinoccios y las estaciones, los vientos en los 4 puntos cardinales que tienen ángeles guardianes y que retienen los vientos, las estrellas y los portales de las estrellas, las cuales, portales que se abren y se cierran según los ciclos del año. Viste todo lo que te estimula la imaginación, o sea, yo estoy diciéndote esto, estoy relacionando. Y este conocimiento era tan avanzado para su tiempo que algunos investigadores han sugerido que Enoch recibió realmente enseñanzas astronómicas de origen no humano
o que fue testigo de tecnologías celestiales interpretadas bajo una lente simbólica que correspondía al lenguaje y a lo que la capacidad, que es el contexto de su época, le permitía. Y por último están las visiones del fin de los tiempos, donde el libro de Enoch es el libro de los sueños y de las parábolas, donde Enoch es testigo del final de la era presente, donde habla de la caída de los reyes y de los poderosos, el encierro eterno de los ángeles caídos, la resurrección de los justos y la renovación de la tierra. Y estas visiones tienen un tono claramente mesiánico y escatológico que van a anticipar, por su época y por su datación, el libro del Apocalipsis de Juan, como el juicio final y el reinado de los santos. Y por último, el cierre, ¿no? El libro de Enoch es una anomalía, digamos, es un fósil incómodo, ¿no?, del pensamiento sagrado antiguo. Es un testimonio de una cosmovisión que fue no solamente silenciada, sino que fue puesta aparte, pero que nunca fue refutada. O sea, nunca hubieron teólogos que se dedicaran a decir, no, no, señores, esto no es así por tal o cual, o bueno, por todas estas circunvoluciones, viste, intelectuales que hace la teología para aceptar o rechazar algo. No, no, no fue eliminado por herejía tampoco, sino por exceso de verdad. Y no fue olvidado por irreverencia, estas son conjeturas propias, sino porque sus páginas abren las puertas que los guardianes de la ortodoxia han preferido a través de milenios mantener cerradas porque son verdades incómodas. Teológicamente, Enoch dinamita las estructuras de las religiones institucionales. Propone un universo donde el cielo no es un orden perfecto, sino un campo de fuerzas en tensión, donde los ángeles no son autónomos, donde Dios no lo controla todo, donde los hombres pueden acceder a secretos que son prohibidos. En el libro de Enoch, el bien y el mal no se trazan con tinta divina, sino que emergen del conflicto, del error, de la prueba y del error, del aprendizaje. Y Enoch es testigo intermediario y portador de lo impensable. Desde una lectura netamente conspiranoica, Enoch revela lo que los concilios no querían que nosotros supiéramos: que otros seres superiores descendieron, que intervinieron, que manipularon y que nos enseñaron cosas. Que no todo lo que llamamos milagro, o sea, como vos decías, fue espiritual. Puede que haya sido tecnología muy avanzada en nuestros tiempos. Y que no todo aquello que llamamos Dios fue eterno. Y que tal vez la Biblia es la versión editada de una historia mucho más antigua, más peligrosa y más cósmica, digamos. Te doy el pase. Sí, ya para ir cerrando el programa, mientras estábamos grabando el programa tembló y está platito otra vez. Creo que estamos tocando un tema que no le gusta al sistema que se toque, porque es demasiado coincidente y yo no creo en las coincidencias. El libro de Enoch, obviamente, es para mí un review de la tecnología que nos ha sido ocultada, y más allá de ser conspiranoico, es que el libro es demasiado preciso en cosas que se supone Enoch no tenía acceso a. Y como una persona, viéndolo desde un punto de vista, ahorita se diría un científico, no, pero es que cómo nosotros somos más precisos con la tecnología que tenemos ahorita. Por ejemplo, el calendario maya es más preciso que el calendario que ha esgrimido la NASA, por ejemplo. Entonces, ahí tú puedes ver que los antiguos tenían acceso a información que a el sistema no le conviene. Entonces, en el caso particular de Enoch, no solamente es información que no conviene, es verdad que no conviene y fue verdad plasmada y esgrimida hace demasiado tiempo y que es verificable y comprobable. Entonces, ya para ir cerrando, Armando, ¿algo más?
No, o sea que eh, eh, en la interpretación profunda, Enoch no es solo un personaje, es un arquetipo, si lo ves en términos junguianos. El del humano que es capaz de mirar donde los demás no se atreven a mirar, el que subió a los cielos sin morir porque fue iniciado en un conocimiento que te transforma, transforma desde lo profundo. Y su libro es una advertencia velada y una promesa olvidada. Nos dice que hay más entre el cielo y la tierra que lo que la religión nos permitió nombrar y que aún podemos encontrar esas respuestas si tenemos la audacia de volver a mirar. El libro de Enoch es una rareza no porque está fuera del canon, sino porque permanece aún hoy peligrosamente vivo. Resiste a la domesticación, desafía dogmas, susurra que en el origen de la fe tal vez había otra historia, una que aún no hemos terminado de recordar. Y con esto cierro. Sí, yo lo que les recomiendo a las personas es que lean el libro, tengan la oportunidad de, inclusive a un chico español que ha tenido la oportunidad de hacer una investigación profunda sobre él, y su libro está en Amazon, tal cual, el libro de No, y tengan la oportunidad de hacerse su propia visión y su propia opinión sobre esta información. Eso sí, si son personas que tienen estructuras dogmáticas muy cerradas dentro de sus filtros de la realidad, yo no les recomiendo que lean el libro, porque el libro va a sacudir toda esa información, esa metaprogramación que ha sido instalada en tu mente inconsciente. Así que nada, agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí. Este programa ha sido un poco accidentado, ya se van a dar cuenta porque no voy a editar nada, lo voy a dejar tal cual para que entiendan la razón, porque nosotros somos fieles creyentes de que cuando tocamos temas importantes pasan cosas que dejan huella. Como siempre digo yo, para cerrar el programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos en el próximo programa.